Buenas tardes. Hoy estamos con Taiza el Toro. Ella es terapeuta ocupacional y trabaja con niños con dificultades del neurodesarrollo principalmente. Taiza, corrígeme si me equivoco, pero preséntate un poquito. Bueno, pues buenas tardes, gracias por compartir este espacio conmigo y darme voz. Trabajo con niños sobre todo con dificultades pues como autismo, hiperactividad, dificultades en la escritura y algunas dificultades emocionales. Eso es sobre todo mi experiencia. Trabajo en un centro muy chiquitín aquí en Alicante y además pues tengo la suerte de ser profesora en la Universidad Miguel Hernández aquí en Elche, en Alicante, en el área de pediatría. Y soy mamá, que pienso que ser mamá me ha enseñado mucho más que todos los años de estudios que llevo. Además, de verdad, yo siempre les digo, las mamás sois los expertos en vuestro hijo. Nosotros a lo mejor no me gusta la palabra discapacidad, como en el trastorno, pero vosotros sois especialistas en el peque. Al final vosotros Sí, sois nuestra fuente de inspiración. pues sí, totalmente de acuerdo. Pues eso, a ver, yo creo que a nuestras familias les gustaría que nos explicaras un poquito, porque van un poco perdidos, el que es la Ah, integración sensorial. Es verdad que vale, no es lo único, que es lo que estamos hablando antes, no es lo único que trabajamos los terapeutas ocupacionales, trabajamos un montón de cosas más, pero es verdad que como que la integración sensorial ahora está en el top 10 de las terapias. Entonces, si nos pudieras explicar sí. un poquito lo que es. Yo creo que, bueno, empezaré por una definición muy sencilla. No pienso que haya que darle mucha pomposidad, porque si todos entendemos que todos tenemos un perfil sensorial, el cual consiste en que todos los estímulos que están a nuestro alrededor tienen que ser procesados por nuestro cerebro y decir, esto es bueno y esto es malo, ¿no? La parte de nuestro sistema nervioso central nos dice, a esto no le tienes que hacer caso, a esto le tienes que prestar atención. Y entonces le tienes que prestar atención, por como decía antes, porque puede ser placentero o puede ser un estímulo agresivo o invasivo. El que lo interpretemos de una manera u otra depende del cerebro de cada uno. Yo siempre pongo el ejemplo cuando le doy clase a mis alumnas, a mis chicas, que en todo matrimonio hay una persona que le encanta la tele súper alta y a la otra persona seguro que le gusta mucho más bajita, porque cada uno lo procesa de una manera. Sí. Todos tenemos ese perfil sensorial, como les explicaba. ¿Cuándo está el problema? Cuando tu perfil sensorial no te deja ser funcional. Por eso en España solo pueden trabajar la integración sensorial terapeutas ocupacionales, porque al final es esta la profesión la que se preocupa en que tú lleves a cabo con la máxima autonomía posible todas tus ocupaciones, que seas funcional en tu día a día. Y eso es lo que nos tiene que interesar. No curar el perfil sensorial, porque al final todos tenemos un perfil, sino dar estrategias al niño y a la familia, que como tú decías son los que más conocen a los peques, para permitir que el niño participe de la máxima manera posible en su día a día, en sus actividades de la vida diaria. Me hace gracia lo de todos tenemos nuestro perfil. Cada uno tiene su perfil al final, sus manías, como mal dicho decimos. A mí, por ejemplo, la arena de la playa me pone negra y vivo súper cerca de la playa, pero es horrible. O sea, sobre todo en los pies, Claro, no. Y luego la textura del puré, por ejemplo, tampoco me gusta mucho. claro, Y luego, pues cada uno, yo por ejemplo siempre les digo, a ver, para mí lo más importante es que no interfiera en su día a día. Si interfiere en su día a día y deja de hacer cosas porque ese estímulo le molesta tantísimo que no puede hacer nada más, entonces hay que trabajar sobre ello. Si no, intentar eso. que interfiera lo mínimo posible. Sí, luego también cuando los papás conocen que las conductas que tienen sus peques tienen una explicación, te dicen, venga, vale, pues ¿qué hacemos con esto, con esto, con esto, con esto, con esto? Y claro, van a Luego, cambiar. todo es integración sensorial. Claro, y también los padres
pueden agobiarse, ¿no? De decir, vamos a abordar ahora y vamos a cambiarlo todo. Pues no, habrá cosas que, como yo, que tengo que tender los calcetines todos juntos y bueno, pues soy funcional a pesar de eso, pues habrá cosas que habrá que modificar de nuestros peques y otras cosas que nosotros como adultos tendremos que aprender a adaptarnos, a vivir Sí. con ellos, ¿no? Yo pongo el número del volumen siempre en número par. Cada uno. Además, es como que miro mal a mis chicos si lo ponen en número impar, es como, pero tanto te cuesta ponerlo en par, por Dios. ¿Cómo se te ocurre? Tanto tiempo juntos y todavía no lo entiende. Además, él lo hace solo para pincharme. Claro, y lo Pero consigue. claro, pero es verdad que es lo que decimos, que tiene que ser sobre todo funcional, que al final, por eso es importante que sea el terapeuta ocupacional y no otra persona el que lo lleve a cabo. Claro, Tanto en la integración sensorial como en otros campos donde hay intrusismo laboral, que dices, un psicólogo no tiene que trabajar actividades de la vida diaria porque no es su área, no está especializado en eso, pues igual en este tema. Igual que un fisio no o ir debería de la trabajar en mano la de un integración. terapeuta ocupacional. Sí. Porque he tenido casos a lo mejor que o el psicólogo u otro profesional no conecta con el peque Mm, y yo tener esa suerte y al revés, yo no conectar con un claro. peque y otro profesional del equipo sí, entonces Claro, estar orientado. claro, pero que la intervención directa no la haga, o sea, para mí tiene que haber siempre por lo menos el profesional detrás, aunque la intervención directa no la haga esa persona, pero sí que haya un respaldo de, pues tienes que hacerlo de esta forma o tienes que hacerlo de la otra forma, porque si no pasamos a hacer cosas que no son correctas y en la mala dirección, tanto para la profesión como para el usuario de la intervención, que Pues al sí, final es la persona que más nos interesa. y pueden llegar a pensar que ese objetivo a trabajar ya no se puede trabajar más porque se ha intentado muchas veces y no se ha conseguido y Mm, quizás pues es que no había detrás un trabajo adecuado o completo, porque claro, pienso que todos los profesionales intentan hacer lo mejor posible por los usuarios, pero quizás no siempre, tengan todas las herramientas. claro. Claro, claro. A ver, yo muchas veces lo hablo con mis familias. Cuando me dicen, Aina, es que estamos en un centro, no sabemos si cambiarnos o no. Prueba, si el centro que estás o el profesional con el que estás ya no te da la confianza Claro, o crees que ya no hay avances, prueba a ver, a lo mejor el mismo objetivo desde un profesional a otro cambia el feeling, la conexión entre usuario sí. y terapeuta es súper importante. Entonces, a lo mejor un cambio beneficia que el niño, yo qué sé, se arranque a hablar o se arranque a entender qué es lo que le estás pidiendo. Yo al final Pues sí. creo que es la parte más importante, ya no quién haga la intervención, sino cómo se lleve a cabo y que se consigan los objetivos que queremos. Me da lo mismo que sea desde psicología, desde educación especial, desde fisioterapia Es o cierto. desde terapia ocupacional. Pues sí, mi niña. Creo que es importante. ¿Qué nos dirías sobre la diferencia entre la integración sensorial y la estimulación sensorial? Porque hay muchos que están perdidos, creen que es lo mismo. Y creo que, Vale, no. yo creo que no, o sea, creo que no, sé que no, pero creo que tú nos puedes explicar mucho mejor cuál es esa diferencia tan grande entre un tema y otro. Pues pienso que las dos actividades, las dos intervenciones son muy interesantes tanto para niños con diversidad funcional como sin diagnóstico y sin dificultades específicas. Pienso, vamos a la estimulación sensorial, que pienso que es más fácil de entender, ¿Mm? ¿no? Tú das estimulación visual, auditiva, vestibular, proprioceptiva, y el niño o la persona lo recibe, Ujú. le estás estimulando. ¿De acuerdo? Y lo puedes estimular con un objetivo quizás, pues de darle placer, darle calma, pero no va más allá. Cuando hablamos de integración sensorial, decíamos que lo que buscábamos es que, bueno, tú tienes un perfil sensorial y lo que tú necesitas son estrategias, tanto tú como tu familia, estrategias para ser funcional. Al fin y al cabo, cuando se hace un trabajo de integración sensorial, lo que busca el terapeuta no es simplemente proporcionar de estímulo, sino que esa estimulación está enfocada a cambiar
tu conducta, ¿vale? Tu respuesta adaptativa a las demandas del entorno, que tú puedas ser más funcional. Y de ahí la diferencia. Quizás visualmente, de manera externa, una persona que no tenga por qué tener esta formación o esta capacidad de diferenciarlo por falta de conocimiento, tú puedes ver lo mismo, pero cuando tú hablas con el profesional que lo está llevando a cabo, te dirá, yo estoy haciendo esto para que perciba el tacto. A los niños de 2 años, de 3 años, en las escuelas infantiles, se les expone sensorialmente, o en los centros de rehabilitación que tienen estas salas SNOSELEN, estas salas de estimulación sensorial, se les estimula, se les ofrece un entorno con muchos tipos de Estimulante. estimulación. Pero cuando hablamos de integración sensorial, hablamos que hay un objetivo detrás y un programa de intervención para que esa persona mejore su funcionalidad, mejore su respuesta adaptada. No sé si he sido capaz a lo mejor de marcar la diferencia, o me puedes Sí, preguntar algo que me ayude. yo creo que sí, yo creo que se ha entendido. Una cosa es recibir estímulos del exterior, que las recibimos durante todo el tiempo, pero Justo, en la estimulación sensorial lo que hacemos es presentarle estímulos que puede ser que en su día a día no reciba, y la integración, y este tipo de intervención la puede hacer cualquier profesional, mientras eso, que la integración sensorial la tiene que llevar a cabo un terapeuta ocupacional especializado en formado, ¿no? esta, claro, formado, especializado en esta metodología, y tiene como objetivo detrás el cambio de una conducta, el Claro, cambio de una conducta disruptiva o no funcional en la persona que recibe la intervención, y que va claro, a afectar no solo al momento de la intervención, sino que la idea es que el objetivo se mantenga en el tiempo. No eso es es. que quiero que deje de tener pataletas dentro de la sala de terapia y que esté en calma, sino que quiero que aprenda a gestionar ese tipo de rabietas en su día a día. Yo, por ejemplo, los papás me dicen, es que contigo se porta súper bien. Para mí es objetivo no cumplido. Mi idea es que se porte súper bien contigo, no conmigo. Porque en mi sala es muy fácil portarse bien. Bueno, en mi sala, en las salas de terapia ocupacional pediátricas es muy fácil Claro, portarse bien, porque son muy estimulantes, tienen un montón de material. Pero la idea del terapeuta ocupacional, entre otras muchísimas cosas, es que vosotros como papás podáis tener una vida tranquila, que al final es lo que muchos papás reclaman. Es que está claro, todo el día con pataletas. Bueno, pues vamos a ver de qué forma, el porqué de esa pataleta, que no siempre tiene que ser un tema sensorial, pueden claro. haber muchas razones, y, y vamos a ver de qué Pero forma. mira, Ina, Dime. igual que antes, yo reivindicaba y reivindico, la integración sensorial no siempre es la explicación a muchas cosas de las que vemos, ¿Mm? pero a mí me ayuda mucho a regular el nivel de alerta, este nivel de alerta que se sube pues por un día estresante, por esas rabietas. ¿Mm? Sí que es cierto que regular a nivel vestibular y propioceptivo siempre suele surtir efecto, y son Efecto. las estrategias que solemos pues dar tanto a las familias para casa como en los ¿Mm? colegios donde trabajamos, porque surte efecto, ¿no? Claro, Aunque no sea nosotros siempre la panacea. Claro, nosotros desde el centro trabajamos no solo con niños con trastornos del neurodesarrollo, sino trabajamos también con nenes con dificultades de aprendizaje sin diagnóstico. Y es verdad que siempre intentamos meter la integración sensorial por detrás. Siempre intentamos que haya llevar el sistema de alerta al sitio. Porque al Claro, final es muy difícil de explicarle a los papás qué es eso del sistema de alerta y todo eso, porque se pierden un poquito con la explicación. Yo utilizo mucho, porque me gusta mucho, un dibujo para explicar la integración sensorial, que me imagino que lo conoces, es el de la casita con los sentidos abajo, porque es muy explicativo para los papás. Me gusta porque los papás lo entienden. Entonces le decimos, no puedo tener aprendizaje si no tengo unos buenos claro, cimientos de la casa. Entonces, desde ahí trabajamos, a lo mejor no hablamos directamente del sistema de alarma, o sea, de alerta, pero sí que es verdad que intentamos trabajarlo desde la parte sensorial. O sea, no solo de la parte sensorial, sino regular a nivel sensorial el nene para que luego podamos prestar atención. De hecho, es impresionante. Yo creo que una de mis primeras experiencias como terapeuta ocupacional
fue justamente eso. Estábamos pidiéndole atención a un nene, no había manera de que encontrara un objeto en una imagen, lo subimos, nada, estuvo medio minuto encima de una hamaca de licra, y cuando bajó el tío era Nacha, lo encontraba todo y era como, ¡oh! ¿Por qué no me enseñaron esto a mí cuando era pequeña? Pero Claro, bueno. claro. Pues te diré que yo, por ejemplo, mi peque tiene 2 años y medio, es muy, muy trastos, muy, muy inquieta. Y ahora con el confinamiento bajamos, vivimos encima del Del local centro. donde yo trabajo y bajamos todas las tardes un ratito y su padre me dice, hoy la veo más atenta. Hemos estado un rato largo encima de este columpio y luego fíjate, ha estado muy atenta en esto y lo otro. Y me dio la risa porque sin él saberlo, le estaba regulando y Claro. él mismo vio el efecto, pero claro, él dijo, ¿te gusta el columpio? Venga, patín, patán, patín, patán. Y Es verdad. prestó más atención. Es verdad, es verdad. A mí también o sea, yo lo intento probar todos los materiales nuevos de la sala, y cuando alguien me pregunta ¿en qué trabajas? Yo trabajo en jugar. Yo juego. Yo juego todo el día. A veces hago algo de trabajo de administrativo, pero poquito. El resto del día El más juego. aburrido. Sí. El que intento no hacer por las mañanas, donde funciona un Tenemos poquito mucha menos. suerte. Sí, la verdad es que sí, es lo que iba a decirte. Yo creo que yo ahora no tengo hijos, sí que tengo intención de tenerlos en el futuro. Ajá. Depende del COVID ahora un poquito, pero sí que mi idea sí que es tener críos, y yo creo que los hijos de los papás de los papás terapeutas ocupacionales, yo creo que van a ser niños muy, 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 muy funcionales. Madre mía. Vale, vale. Y no los desheredo. Bueno, también dicen que En casa de casa del herrero, herrero. cuchillo de palo, ¿no? Pero yo creo que La las mía es terapeutas, así. pero yo creo Ella que, lo hace todo sola, pero es muy torpe. pero a ver, eso no tiene nada que ver. Yo soy terapeuta ocupacional y soy la cosa más torpe de la historia. Yo soy dispráxica total, o sea, Igual. voy todo el día llena de moretones. Pero yo creo por lo menos la gente que conozco que ha estudiado terapia, todos tenemos algo, Claro que todos sí. buscamos el porqué el darle respuesta a cosas que nos ha picado desde muy pequeñitos. Claro. Pero yo creo que eso. A raíz de todo esto, ¿cómo Claro. crees que puede afectar la integración sensorial o las sensaciones al aprendizaje, a las dificultades de Uf, aprendizaje? muchísimo, muchísimo. Y además estoy muy, muy contenta. Yo, aparte de los sitios donde os dije que trabajaba antes, doy formación en el centro, bueno, el CEFIRE, que es la parte pública de formación para los colegios, ¿no? Los colegios tienen un presupuesto al año y el CEFIRE es el organismo que les forma. Y me llaman muchas veces para dar formación de integración sensorial en los colegios. Bueno, vaya rollo que os he pegado para llegar hasta aquí, porque en los últimos 5 años la demanda que tienen de terapeutas ocupacionales específicos en esto es mucho mayor porque van teniendo más conciencia, ¿no? Y entonces, si un niño no tiene un entorno controlado a nivel de estimulación sensorial, si el niño en sí no tiene una buena regulación, pues niños, por ejemplo, con inquietud motora, con dificultades atencionales, tanto de atención conjunta como de atención mantenida, influye directamente, y te diré porque una de las partes más implicadas del cerebro es el cerebelo, que regula, a la vez que regula todo lo que es el movimiento, ¿no? Cuando hablamos de estimulación vestibular o incluso propioceptiva, pero sobre todo vestibular, el cerebelo está activado y el cerebelo a su vez regula el nivel de alerta, el nivel de actividad y el aprendizaje ensayo-error. Ahora las nuevas metodologías pedagógicas de aprendizaje dicen que los libros hay que usarlos cada vez menos y dejar explorar cada vez más a los peques. Y esto los terapeutas ocupacionales lo hacemos mucho, que es enseñar a través del hacer. Y Sí. poco a poco, qué bien que esto ya en los coles se está dando, porque es evidente que la integración sensorial desde nuestro campo, pero bueno, ellos lo pueden llamar neuroeducación, lo podemos llamar de diferentes maneras Sí, según desde donde trabajemos, pero al final la base neurológica es la misma.
Sí. porque el cerebro es el mismo y la manera de funcionar es igual. No sé cómo lo ves tú, Aina. Yo normalmente a los papis les explico cómo intenta ir a trabajar con una migraña horrible. Es imposible. Pues esto es lo mismo. Si no puedo regular mi cuerpo, si no puedo regular las sensaciones que entran, es imposible que pueda prestar atención a qué me está pasando en la tele. Si estoy en el cole y me molestan muchísimo todos los coches que están pasando en la calle y no puedo dejar de prestar atención a ese coche que está pasando en la calle, Eso es. voy a ser incapaz de prestar atención a lo que me estás comentando en el cole, a lo que está presentando la profesora o el profesor en ese momento. Si me molesta la ropa, si la etiqueta, yo por ejemplo no llevo ni una sola etiqueta en ninguna de mis prendas porque me molestan todas. Aina, ¿eh? Yo las tengo todas. Pero es verdad que si me molesta esa etiqueta, ¿cómo voy a ser capaz de prestar atención a otra cosa si eso está constantemente en mi cuello molestándome? O ya no eso, o sea, simplemente pues cuando llevas un pantalón que te aprieta más de la cuenta, es imposible dejar de prestarle atención a ese pantalón hasta que no te abres el botón. Pues esto es lo mismo, pero todo el día. Hay personas que son capaces de quitar ese estímulo de su mente y poder prestar atención a otras cosas, y hay gente que no. Hay gente que necesita primero darle tiempo a ese estímulo y luego ya poder prestarle atención a los otros. Me has invitado de decoración, ¿eh? Porque te explicas súper bien, no me necesitas para nada. No, siempre está guay poder hablar. Siempre está guay poder hablar con alguien que se dedica a esto, porque no son cosas que yo me invente, no son cosas que yo les cuento a mis familias y es como, Aina, es que te dices unas cosas y es como, pues si no me lo estoy inventando yo, ojalá, ¿no? Ojalá no estaríamos en el momento económico en el que estamos. Pero es verdad pero es por eso, es una cuestión de no saber. A mí, por ejemplo, estas cosas, yo me acuerdo, mi trabajo final de carrera fue en integración sensorial en niños con autismo a través de un perro, porque además estamos montando un grupo, bueno, ahora ya no, pero estábamos montando un grupo que estábamos planificando de hacer terapia con perros para nenes con autismo a nivel sensorial, por el tema de motivación y todo eso, porque creo que está súper, en lo que hablábamos, está súper guay hablar de integración sensorial, está muy chulo hablar de todas estas cosas, pero es lo que hablábamos. No es solo eso, terapia ocupacional. Terapia ocupacional es muchas otras cosas. Yo siempre digo que es la combinación perfecta entre motivación y funcionalidad. Además tienen que estar las dos. Si una de las dos no está, no funciona. Pues, puede ser súper funcional, pero si no me motiva no lo voy a hacer. Claro. Y puede ser súper motivacional, pero si no hay función, no voy a estar muy motivado, pero no voy a poder hacer nada con eso. Entonces, es verdad que tienen que estar las dos. Luego, hay unos papás que me han preguntado, bueno, les conté que iba a hacer una entrevista contigo y se han montado al carro en plan de, pues necesitamos un par de cosillas. Tenemos una mamá que tiene un nene con autismo, alrededor de 6, 7, bueno, un poquín más, un pelín más mayor, yo creo que tiene 7, 8 años. Ahora me pilla un poco perdida con esto del confinamiento. Vale, ella tiene una dificultad, tiene una dificultad hace un tiempo, y es que el neno cuando se frustra se aprieta muy fuerte la cara, hace como así, y se aprieta un montón. Y la mamá tiene ahora un problema, y es porque empezamos a trabajar el que lleve mascarilla para poder salir a la calle, porque va a ser una realidad de nuestros niños y muchos no lo van a soportar, porque es llevar algo en la cara que además no me puedo tocar. Entonces, esta mamá me pregunta qué podemos hacer, aparte de habituarlo a que lleve la mascarilla. ¿Qué nos propones tú para el tema de que se apriete la cara y o hacerle entender que no se puede apretar la cara o que no puede tocarse la cara cuando lleva la mascarilla puesta? Yo sé que es difícil sin conocer al nene, ¿eh? Yo sé que es dificilísimo sin conocer al nene, pero así a rasgos generales es verdad que muchos niños se tocan la cara. ¿Qué podemos hacer para que nuestros niños no se toquen la cara ahora que no deberíamos tocarnos la cara? Se me ocurre, preguntarte muchas cosas. La primera es si aparte de apretándose la cara, se regula de otra forma, con algún mordedor o de alguna forma, o de manera innata le sale... Le sale innato apretarse la cara. Además, el tío se pega unos apretones que yo creo que cualquier día le va a estallar la cabeza.
Además, sí, pijo, no. Yo he intentado, bueno, estamos trabajando un montón con él, pero es verdad que vamos buscando, yo siempre les digo, no podemos quitar una estimulación que se hace hasta que no consigamos otra que lo regule de la misma forma o de forma más potente. Claro. Entonces estamos buscando otras vías de Sí, estimulación, pero es verdad que esta nos ha pillado a mitad camino. Nos ha pillado a mitad de claro. intervención, entonces la mamá me preguntaba eso, ¿qué podemos hacer para que los nenes toleren, ya no el que se aprieten porque es un caso muy concreto, pero sí el que toleren esa mascarilla en la cara? Sí, porque, por ejemplo, lo de apretarnos la cara tampoco nos tiene que agobiar mucho. Sí, bueno, imagino que llevará guantes, ¿vale? Si se La puede, idea es que las lleve, pero ya está complicadilla la va a cosa, ser que nuestros difícil. niños, es difícil que nuestros niños utilicen mascarillas, utilicen... La verdad es que va a ser algo complicadillo en intervención, sobre todo Ya, que las mantengan, porque tú les puedes poner la mascarilla, a mí me molesta muchísimo, pero si a nosotros nos molestan y entendemos el porqué de llevarlas y a la mínima nos lo sí, quitamos, imagínate ellos que además no entienden el por qué tienen que llevarla. claro. Pues lo que te iba a decir es lo de los guantes, que no nos agobiemos si llevan guantes, sobre todo ahora que, bueno, que vamos a salir a lo mejor una hora, ¿no? Mm. Como muchísimo, y quizás sea el momento para a través de, pues, de historias sociales o a través de tanto dibujos como de pictogramas, poderles explicar e ir practicando en estos tiempos antes de la exposición Mm. completa, ¿no? Cuando volvamos a nuestra rutina, que espero que sea muy pronto, Todos pero va a esperamos ser que sea difícil, pronto. Es va a verdad ser que ellos, difícil. esta familia mola un montón porque además ya lo están haciendo. Cuando se lo llevan a algún lado con el coche, el ratito de bajar de casa al coche y del coche a casa, Genial. dentro del coche no, pero ya lo van acostumbrando poquito a poquito. Es verdad que ahora con la próxima apertura de centros, la idea es que, bueno, algunos centros van a empezar a abrir y la idea es que lleven la mascarilla durante toda la sesión. No sé cómo lo van a hacer los logopedas, como la mascarilla no sea transparente, yo me pierdo un poquito, pero es verdad que el tema este de la mascarilla, muchos lo van a llevar mal por ese tema. Pero mira, como has dicho tú antes, las familias son las que mejor conocen y ya esta familia se ha adelantado y está Claro, aprovechando las pequeñas rutinas que pueden ir haciendo ahora. Otra cosa que te iba a decir, dime. no sé de qué manera se puede acceder. Eh, Nosotros aquí en Alicante, pues por un amigo tenía una impresora 3D y nos ha hecho esas máscaras Mm, de plástico que llevan los sanitarios y nos las ha sí. regalado a todas para cuando Ah, qué empecemos guay, nuestras sesiones. Sí, la qué verdad es que guay. hay gente cuando en estas situaciones sale lo peor y lo mejor de cada uno, ¿sabes? Pues sí. Y podría ser una solución también para los Sí, peques, sí, habría ¿vale? que acostumbrarlos también al este de la cabeza, pero es verdad que es mucho más A cómodo mí y me agobia menos, ¿eh? me imagino. Yo no lo he probado, Porque pero esto me voy a tener que me hacer agobia con más. una. Me voy a tener que Sí. hacer con una. Y además tú que llevas gafas que se te empañan, por lo menos a mi madre lleva Se me empaña gafas y con el plástico también, ¿eh? Se me empaña siempre. yo debería llevarlas, pero es verdad que no las utilizo casi nunca. Ah, bandida. O me tendré que acostumbrar a las lentillas, Es pero otra bueno. opción, es otra opción. Vale, ¿qué nos puedes decir un poquito del tema de integración sensorial en la alimentación? Tengo uno de los nenes también que yo le he dicho que no tiene que ver con integración sensorial. A ver, no tiene que ver porque lo conozco al nene hace tiempo. Pero es verdad que me comentaba, y a lo mejor les sirve para otras familias donde la dificultad sea sensorial, me comentaba que el nene ha empezado a hacer ahora en el confinamiento, la mamá después de comer le pica la fruta y se la pone en un bol y entonces el nene se metía toda la fruta dentro de su boca y la masticaba y luego la volvía a sacar. El nene es más, el nene este que lo hace yo creo que es más comportamental que otra cosa porque además si se lo das poquito a poquito ya no lo hace, entonces ya no es el me lleno la boca y solo lo hace con la fruta. Pero ¿qué podemos hacer para niños que en todas sus comidas se metan con toda la comida dentro de la boca? ¿Cómo podemos trabajar el ayudarles a regular esa necesidad de tener la boca llena o de
o de evitar atragantamientos al Sí. final. Pues mira, aquí te voy a decir dos cosas. Cuando me toca trabajar este tipo de aspectos, yo les pregunto a las mamás y a los papás qué piensan ellos, ¿vale? Me gusta sacar la solución de ellos, Mm. sobre todo porque cuando tengo la experiencia de que cuando la respuesta o lo que hay que hacer viene por parte de los terapeutas, la adhesión Es o el menor. compromiso, sí, porque yo como madre, yo digo muchos consejos, pero al final tu día a día es tan estresante que acabas haciendo algunas cosas que te recomiendan y otras no. Entonces es interesante ver en qué punto ellos se pueden comprometer a hacer algo. Y por eso, y lo digo porque imagino que esos papás nos están escuchando, tanto a los que tú te refieres como a otros que puedan sentirse identificados, y pienso que ellos tienen que pensar, ¿qué podría hacer yo? ¿Vale? Mm. Porque seguro que una de las cosas que yo diré, pues es una de las cosas que a ellos se les puede ocurrir. Pero fíjate, tú dijiste, si se lo da a la mamá a lo mejor o al papá, poco a poco ya no se da esa conducta, Mm. ¿de acuerdo? Luego podemos decir, ya, pero es que quiero que coma solo, ¿no? Entonces, ahí sí que vendría la dificultad. Y seguro que me equivoco porque no vale una estrategia para todos los peques, pero los niños que se llenan la boca lo que buscan es tener carga sensorial, ¿no? Igual que los que prefieren crujientes, les mola la intensidad Mm. y sentir que hay algo. Y esto puede verse a lo mejor reducido si le damos estimulación propioceptiva con vibradores o con cepillos Mm. eléctricos o con trabajo de resistencia, pero ahí ya tiene que haber una intervención en la que previamente haya una evaluación y unos objetivos marcados de decir, bien, le vendría bien esta y esta estrategia, y luego ver que a ese niño específicamente pues le Claro. viene bien Y y es lo que que lo hablábamos puede antes, ver. y que al final sea un tema sensorial y no comportamental, porque obviamente la estrategia de intervención va a ser completamente contraria. Yo Claro, estoy muy de acuerdo con lo que decías antes, que la solución salga de ellos. Es lo mismo que trabajamos con los niños, que la solución claro, y la experiencia la tengan ellos. Nosotros podemos explicar mucho, por ejemplo, ahora lo que hablamos sobre qué es la integración sensorial, qué no es integración sensorial, pero al final el dar ejemplos es donde ellos se sienten identificados y dicen, ah, pues sí, esto yo también lo he vivido, ah, pues sí, conozco a alguien que tiene esto, que claro, tiene lo otro, pero hasta que no lo llevamos a tierra, o sea, hasta que la persona no se siente identificada, es como complicado de que se entienda, porque a mí me pasa con la terapia ocupacional, cuando alguien le intento explicar a alguien qué es la terapia ocupacional, muchas veces me dicen, es que no te entiendo. O, por ejemplo, una mamá me dijo, me preguntó, ¿qué hacéis los terapeutas ocupacionales? Si un ejemplo para salir del paso, le dije, bueno, pues por ejemplo, les enseñamos a atarse los zapatos. Y la mamá me dijo, pero eso ya se lo enseñamos nosotros. Entonces fue como, bueno, pues entonces no lo traigas a intervención. O sea, quiero claro. decirte, eres completamente libre de traerlo o no, pero es verdad que es parte de lo que hacemos. Nosotros trabajamos sobre las actividades de la vida diaria. Si tu niño no tiene ninguna dificultad a nivel de actividades de la vida diaria, Claro. no hace falta que lo traigas. Yo Pero es creo que lo verdad, bonito de esta profesión es que hacemos cosas súper sencillas, pero que son muy importantes, y yo ¿no? muchas mamás me dicen, Aina, es que no nos habíamos parado a pensarlo nunca. El que pudiera Claro. hacerlo solo. Yo, por ejemplo, una de las primeras actividades que trabajo con prácticamente todos los nenos es lavarse las manos, o lavarse la cara, o lavarse los dientes, y es como, pero si es muy pequeñito, ¿para qué le vamos a enseñar con 3 añitos a que se lave las manos? Hombre, pues porque a lo mejor con 18 años ya no te apetece lavarle las manos. O porque a lo mejor con 9 añitos el nene quiere empezar a vestirse solo. O hay cosas pues, que hay que empezar a trabajarlas con nuestros nenes con trastornos del desarrollo, que además les cuestan tantísimo acostumbrarse a hacer cosas y a generalizarlas. Cochis, Pues sí, cuando antes empecemos mejor. Cuando pues antes. sí. Y además lo pueden hacer, físicamente y neurológicamente lo pueden hacer, pues ¿por qué les vamos a poner la mesa hasta los 18 años? Pues enseñémoslo con 2 añitos a poner la mesa. Obviamente no le vas a dar un vaso de plástico, o sea, de cristal, pero le puedes dar un vaso de plástico, le puedes dar cuchara, tenedor. O sí, siempre que el entorno Sí, esté preparado, sí, sí, claro. ¿vale? Leí hace poco uno, o no sé si lo leí o lo vi en un vídeo, que le daban cuchillos con filo a los niños y era como, ¡ay!
¡qué miedo! Pero es verdad Claro, que si el niño está, además, no, lo leí, porque además el documento decía, un niño le puede tomar miedo, pero si sabe que el filo corta, no lo va a tocar. Entonces, a lo claro, mejor pasa porque experimente, a lo mejor no que se corte un dedo, pero sí que experimente que eso que está tocando corta, claro. que tiene que ir con Ya, cuidado, que no puede ir que con los el hacemos cuchillo así de responsables. punta. Claro. Claro, al final que sean responsables y que aprendan. Y cuando antes lo aprendan, mejor, menos accidentes vamos a tener. Pues sí, yo no me quiero quedar con las ganas de recordar lo que decíamos antes, terapia ocupacional no es solo integración sensorial, porque trabajo mucho con muchas familias que vienen porque su peque tiene trastorno del espectro autista y además tiene dificultades en la alimentación y alguien les dice, necesita integración sensorial si tienen problemas en la comida y cuando vienen eh, podemos trabajar muchísimos aspectos conductuales, rigideces, hiperselectividad, conducta de pica, muchísimas cosas, y entre ellas puede tratarse de alguna hipersensibilidad o hiposensibilidad a nivel alimenticio, pero el terapeuta ocupacional trabaja las actividades de la vida diaria y la alimentación es una de ellas y puede ayudar muchísimo a las familias en este sentido a pesar de que no hayan dificultades sensoriales. Claro. Nosotros, yo, por ejemplo, me parece divertido cuando alguna familia me dice, pero también trabajáis el dejar el pañal o también trabajáis el dormir solos y es como, sí, son actividades de la vida diaria Claro, y forman parte del día a día del bueno, niño. El por qué no vamos a trabajar sobre eso. Eh, claro. yo no voy a poder entrar en su cerebro, pero todo lo que salga de cuerpo para afuera, esto es nuestro. Danos tiempo, danos tiempo. Todo tiene su tiempo. Luego, otra cosita, y yo creo que ya para terminar, el tema de los olores. Es verdad que yo creo que dentro de la integración sensorial y dentro de las sensaciones es a la que menos le prestamos atención. El tacto o sea, el olor y el gusto yo creo que son las que menos solemos trabajar generalmente. Ujú. Porque yo creo que también son más difíciles por lo menos a mí me resultan mucho más difíciles de valorar si estamos o no teniendo progresos y al final cada uno tiene un gusto. Hay quien le gusta unas cosas y hay otras. Yo, por ejemplo, cuando una mamá me dice, es que hay una cosa que no le gusta, pues chica, le das a probar, lo prueba. Si no le gusta, tampoco quiero decirte. Otra cosa es que no comiera, por ejemplo, nada de fruta. Hombre, pues Ajá, lo intentaría. Pero que no coma fresas, pues chica, a lo mejor eso es, no es tanto problema, quiero decirte, hay muchas otras, o que no, es que no come claro. nada de verdura, bueno, pues sí tenemos un problema por el tema nutricional, pero si lo que no come es lechuga, pues bueno, O solo come come, verduras y es triturado. claro, no, Bueno, esa es pero come otra, no, es verduras. que mi niño come de todo, así vamos a hacer, listado de lo que come. Pues a mediodía come triturado de pollo con verduras, por la noche triturado de carne con verduras. Y dices, a lo mejor tu niño no come de todo. Tu niño come, a nivel nutricional está bien, pero a nivel sensorial a lo mejor ahí hay un par de problemillas, ¿eh? A Claro, nivel de masticación no vamos tan bien. Es claro. verdad todo el tema este de... Qué interesante cómo lo vemos cuando somos terapeutas y cómo lo vemos cuando somos padres. Lo normalizamos ya cosas. Sí, Está bien que alguien desde afuera nos diga, pues esto se podría hacer de otra forma. claro. Yo, por ejemplo, me llama la atención niños, por ejemplo, que comen la paella, por ejemplo, que es tan típica aquí en Valencia, y se comen la paella, pero solamente se comen el arroz. Y luego se comen, no sé, una pechuga de pollo, que dices, a ver, pero si la pechuga es la misma en el arroz que en la paella, o sea, la paella No, que en el... No, el formato no es el mismo, la presentación no es la misma, el color no es el mismo. Prueba a dársela en otro formato, el que sea a lo mejor tan pequeñita en la paella, o sí, come verduras, pero solamente si están trituradas en las lentejas. Pues chico, a lo mejor tu hijo no come verduras, tu hijo come triturado de verduras. O es que me está costando un montón porque el niño no mastica. ¿Qué edad tiene? 4 años. Hombre, pues si solo le has dado triturados, vamos a empezar a plantearle otras texturas. O familias que dicen, es que solamente come o triturado o patatas fritas, galletas. Dices, vale, pero es que hay un salto. Nos estamos dejando un bloque de alimentos
con un tipo de textura que no les estamos dando opción a que prueben. Entonces, obviamente, de primeras lo van a rechazar, pero yo creo que es parte de la biología. Pero yo creo que es parte de la biología, es una cuestión de supervivencia del ser humano. No voy a meterme algo en la boca que no sé qué se come. Ya. Pero yo te digo también, en nuestra cultura, ¿vale? Siempre, ¿cómo decirlo? Intentamos hacer demasiado fáciles las cosas a los niños, ¿no? Y llega un momento en el que esperamos que hagan cosas de un día para otro. Y claro, las familias pues crecen en esa cultura y les pasa eso. Y tenemos que ayudar a las familias que no tienen por qué tener ciertos conocimientos. Primero, identificar sus habilidades, porque muchas de ellas te dicen, madre mía, pues yo solo le doy esto, y es que de ahí no lo saque. Y luego no es todo tan malo. Y luego hace muchísimas más cosas sin darse cuenta que las están haciendo. O al revés, que te dicen, como hemos hablado, mucho, y entonces tú les tienes que ayudar a que identifiquen las carencias que ellos no están viendo, si ellos quieren que tú se la visualices. Esa es otra. Hay algunas familias que no llevan tan mal. Claro, pero el trabajo del terapeuta ocupacional, como antes decía, ayudamos a atarse los zapatos. Pues si eso le puedo ayudar yo, ¿no? Pues el terapeuta ocupacional siempre tiene que ir de la mano de los padres, porque son la clave para que su peque mejore. Claro. Yo, por ejemplo, siempre le digo a los papás, yo no voy a trabajar con el niño, por ejemplo, que aprenda a atarse el zapato. O sea, sí, obviamente mi objetivo va a ser que se ate el zapato, pero sobre todo yo creo que nuestro trabajo va por la observación. Voy a observar cómo funciona ese cerebrito y explicarle a los papás cómo está funcionando y cómo aprende. Y a partir de ahí, que ellos tengan las herramientas para que el niño pueda aprender en su ambiente, en su entorno, y que no tenga que venir hasta los 60 años a intervención. Que no pasa nada, que nosotros allí los recibimos hasta los 60, hasta los 80 o hasta la edad que quieran. Pero es verdad que yo creo que la terapia ocupacional está basada en eso, en que al final el niño o la familia, y en este caso hablo de familia como núcleo, como papá, mamá y el núcleo familiar, sean lo más funcionales posibles y que si el niño funciona de esta forma, pues vamos a explicarle las cosas de esta manera, que no tengamos que estar constantemente en intervención para, pues quiero que se aprenda a atarse los zapatos, pues le enseño a atarse los zapatos. Quiero que el niño aprenda a ducharse solo, pues hacemos la ducha. O quiero que... No, yo por lo menos mi manera de trabajar es, voy a ver de qué forma funcionas, de qué forma estás aprendiendo y a partir de ahí le voy a dar las estrategias a ti como usuario y al entorno familiar de la forma en la que aprendes. Entorno familiar, entorno escolar, el entorno donde el niño vaya a llevar a cabo esa actividad que estamos trabajando. Pues sí, mi niña. Pues yo creo que eso. En principio ya tenemos todas las preguntas que nos habían hecho. Yo creo que nos ha quedado bastante claro la diferencia entre integración y estimulación. Sobre todo, quién tiene que llevar a cabo la intervención de integración y también un poquito más qué es lo que hacemos los terapeutas, que para mí es una de las profesiones más bonitas del mundo. La descubrí de pura casualidad y es verdad que seguimos siendo, por desgracia, los grandes desconocidos cuando podemos estar en cualquier lado. Pero... Cada vez menos. Pero es verdad, todavía nos queda. Todavía tenemos caras raras cuando decimos, no, es que somos terapeutas ocupacionales. Explícame qué es eso. Pero es verdad que cada día menos. Por suerte tenemos somos una profesión muy joven aquí. Entonces, pues claro. Sí, la verdad es que sí somos... Bueno, yo soy la 6ª promoción de la Universidad de Valencia. Wow. Yo la 5ª de aquí de Alicante, que ya somos viejitas, ¿eh? No somos viejas, viejos son los muebles, nosotros somos antiguas. Vale. Yo me considero experimentada. También, somos adultas. Yo estoy en la edad de... Me siento adulta. De hecho, el día que me dijeron, no, ya has terminado la carrera, fue como, ¿y ahora qué? Soy terapeuta ocupacional, me daba como vértigo, como, vale, ahora la responsabilidad es mía, hasta ahora la responsabilidad de otros, pero ahora la responsabilidad es mía.
Y me volvió a pasar cuando abrí las puertas del centro, fue como, vale, ¿y ahora dónde me he metido? Porque hasta ahora trabajaban para otros y era como, sí, la responsabilidad es mía, pero hay otros que como Diferente. que tengo detrás. Pero cuando la cosa es tuya, a ver, a mí desde el principio me han dicho, tío, vas a llorar mucho, vas a llorar mucho. Sí. Pero es verdad que no siempre de pena. Bueno, ahora un Yo poquito tengo más con la esto. satisfacción de poder hacer exactamente en lo que creo, porque cuando trabajas para otro, yo en mi centro, las familias entran y porque es su casa, y el que quiere entra, se queda en la sesión, participa, el que quiere me dice vamos a casa. Esto cuando trabajas para otros no es Para otros es posible. difícil. Hay Sí, que yo hacer también. números, tiene que ser rentable, y cuando es tu propio centro, También tiene tú que lo ser que rentable. buscas, También tiene que ser rentable. Pero es verdad, yo siempre que también, funcione el tratamiento te es rentable. claro, yo también creo que además intento transmitírselo a todas mis familias que estamos para lo que les haga falta y que quiero que formen parte de mi familia. Y al final, para mí es mi Sí. casa. Entonces, todos los que entran es como bienvenidos a mi casa. Además, les enseño todas las instalaciones, son libres de entrar y salir cuando quieran. Obviamente, si hay alguien en intervención, pues intentar no molestar, pero sí que es verdad que es su casa. Es el sitio Pues donde, sí, donde quiero que ellos se sientan a gusto y puedan hablar, donde muchas otras veces en otros lados no pueden, por pues una sí. cuestión de falta de confianza o, pues no, yo no quiero que... Y yo creo que todos los terapeutas llevamos muchas veces esta parte a cabo, el que la familia tenga la confianza de decirnos, oye, pues esto que pone en el diagnóstico no lo entiendo, o esto que está aquí lo he Claro, buscado en internet y no termino de entender qué es lo que están haciendo. claro. Para mí es crucial que los objetivos los planteen las familias. O sea, Ujú. yo puedo considerar súper importante que un niño de 8 años se sepa atar los zapatos y la madre me diga, pues no, yo prefiero que mejore la grafomotricidad. Pues vamos a tope con grafo. Prefiero que mi hijo, o yo, por ejemplo, yo que intento llevar una dieta equilibrada, intento que mis chavales también, y hay mamás que me dicen, pues mira, a mí me da lo mismo que coma mejor o peor, pero creo que es más importante que aprenda a vestirse solo. Bueno, pues trabajamos vestirse solo. Cada uno trabajo desde los objetivos de la familia. Incluso si el niño puede, él también suele marcar algunos objetivos de, pues, sobre todo con chavales que son más conscientes de lo que pasa a su alrededor. Claro, Vale, tú vienes aquí, ¿qué es lo que pretendes? O sea, yo te explico qué es lo que hacemos aquí, cómo lo vamos a hacer. Incluso si no hay disputas, les suelo contar qué es lo que los papás quieren que ellos hagan en el centro y muchas veces les pregunto, ¿queréis añadir alguno más o por dónde queréis empezar? ¿Qué es importante para vosotros? El, Al final es importante que lo que hablábamos antes, el tema de motivación. Si yo no estoy motivado por aprender a atarme el zapato, por mucho que tú me claro. enseñes, no lo voy a hacer. Pero a nosotros nos Entonces, pasa también. Necesito inglés, estoy motivada, lo hago. No lo necesito, pues. efectivamente. Para mí es una tarea pendiente todavía el inglés. La mía también, por eso lo he dicho. Pero Otra bueno, vez. ese para la próxima, el próximo en inglés. Sí. Bueno, Taiza, muchísimas Un gracias. placer gigante. Espero que cuando te pases por Valencia te pases a ver el centro. Claro que Estás sí. más que invitada a verlo, a Igual y criticarlo todo tanto. lo que quieras y que podamos aprender y seguir Que va. mejorando. Y esperemos que todo esto termine cuanto antes. Un Así abrazo le y deseo. muchísimas gracias. A ti, mi niña.